Muy bien, vamos a ver algunas cositas sobre gusto y olfato para que ustedes luego hagan su experiencia. Entonces, hoy día solamente olfato y gusto. Dejamos la visión para la próxima, tercera fase, audición y equilibrio. Entonces, ahora estamos viendo gusto y olfato. Pero en general tenemos aquí sistema sensorial especializado, ¿no? Donde se recibe básicamente, la mayoría son estímulos externos que informan a los centros nerviosos y tienen pues estructuras especializadas, empezando por las células receptoras. Tenemos células receptoras en lo que es el gusto, la vista, el oído, el equilibrio, ¿no? Y el olfato, no, el olfato directamente, las mismas neuronas son las que captan esas sensaciones olfatorias, ¿no? Y registradas llevan el mensaje al cerebro. Muy bien. Tenemos entonces, de acuerdo al estímulo, fotorreceptores en la retina, quimiorreceptores, tanto ¿no? Olfato y gusto. Tenemos células ciliadas, células especializadas, ¿no? Como mecanorreceptores para lo que es la audición y el equilibrio. Y justamente está acá, les decía que hay células especializadas para la recepción del estímulo. Por ejemplo, aquí el caso de las receptoras gustativas que están presentes, ¿no? Los botones gustativos, justamente, y al recibir pues el estímulo, en la célula genera un potencial de receptor. Este potencial receptor desencadena pues el impulso nervioso, como liberando un neurotransmisor. Y este neurotransmisor pues provoca, ¿no?, la sinapsis química en la neurona sensitiva primaria, ¿no? Y allí pues esta neurona pues genera potenciales de acción y el impulso nervioso viaja hasta el sistema nervioso central. Entonces aquí, además, ¿qué otras particularidades? Bueno, cosas generales aquí, en el sentido de que la lengua, el ojo, el gusto, la vista, ¿no?, audición, equilibrio, los sentidos somáticos, todo llevan el mensaje por vías sensitivas que llegan hasta el tálamo. Ahí hacen un relevo y a partir de allí pues surge, ¿no?, una neurona de tercer orden hacia pues la corteza visual, la somatosensitiva, gustativa, respectivamente, ¿de acuerdo?, ¿no?, al que le corresponda, ¿no?, el sentido. Sin embargo, las particularidades del olfato es que pues no va hacia el tálamo a través de lo que es las vías olfatorias, desde, ¿no?, la mucosa olfatoria, va por el par craneal 1, de ahí al bulbo, de ahí por el tracto olfatorio va a la corteza olfatoria. Es decir, no pasa por el tálamo. Ok, un poquito más ahora hablemos sobre el gusto. Ahí están entonces los órganos. Tenemos a la lengua, el principal. Pero también hay que considerar pues que el paladar mismo, la epiglotis, la zona orofaringia, ¿no?, la laringe, esófago, también tienen botones gustativos. Y aquí vemos los botones gustativos en las paredes de las papilas gustativas circunvaladas, en esta zona posterior a la lengua. Y también tenemos papilas fungiformes en toda la parte anterior de la lengua, ¿no? Además, pues distribuido en toda la superficie lo que son los botones gustativos, tanto en la lengua como en la zona faringo-laringia, ¿no? Bien. Aquí podemos ver un poco mejor al poro gustativo, con las células, conformado por células receptoras, células de soporte, las cuales pues presentan, ¿no?, cilios hacia lo que es el poro gustativo y se asocian, llevan el mensaje por sinapsis química hacia las aferencias de neuronas sensitivas del gusto. Muy bien. Tenemos aquí un botón gustativo. Ahí está. Y bueno, ya es pues bien sabido que tenemos 5 sabores, ¿no?, que capta el gusto: dulce, umami, amargo, ácido y salado. Muy bien.
Bueno, entonces prácticamente, hablando de sabores, ¿no? Casi todos los alimentos y elementos pues presentan estos 5 sabores en general. Y yo les pregunto, de estos, ¿cuáles son pues los sabores que uno lo capta más rápidamente? ¿Y cuáles son lo contrario, los más lentos? El salado, ¿Por qué el salado? porque el sodio despolariza más rápido que los otros, las células gustativas. Ahí está. Las células que menciona Zuley que están allí son las células de soporte, ¿no? Las tipo 1. Y sí, simplemente la sal con los alimentos llega, se disocia el sodio, gracias también a la saliva se disocia, y entonces el sodio apertura, ¿no? Algunos canales de sodio. Esta apertura de canales de sodio abre también más canales de sodio y eso genera un potencial. Ese potencial hace posible el aumento del calcio intracelular, el cual pues va a liberar, ¿no? Vesículas sinápticas y liberará, por ejemplo, la serotonina. Estas sinapsis química con las neuronas sensitivas primarias y envía pues el mensaje de salado. Pero también es más rápido. Otro también tenemos de rápida acción. Tenemos aquí el ácido. El ácido, simplemente el ácido, tenemos que, tiene que pasar nada más los protones del sabor ácido. Pasan los protones por canales que están en la superficie, ¿no? La superficie externa de las células presinápticas. El ácido ingresa por estos canales iónicos hacia la célula. Activa una serie de vías, genera, primero que nada, pues lo que hace es estimula canales de sodio. Para su apertura, ingresa el sodio, se genera el potencial de acción y esto estimula para que se aperturen los canales de calcio. Calcio a nivel de membrana, ¿no? Ingresa el calcio, aumenta la concentración de calcio y esto hace posible el viaje, el transporte de vesículas exocitósicas hacia la base de esta célula, donde va a liberar la serotonina, ¿no? Esta serotonina se une a sus receptores en la célula sensitiva primaria, ya neurona, ¿no? Y esta neurona primaria pues desencadena el impulso nervioso para llevar el mensaje, ¿no? Al sistema nervioso central. Entonces el proceso pues sí también es rápido, más o menos, sí se capta rápido el sabor ácido. En cambio acá están más lentos, pero dicen lentos pero seguros. El dulce, el umami y el amargo. Tienen receptores GPCR, o sea, receptores acoplados a proteínas G. Y acoplados a una de las proteínas que están acoplados es a la gustducina, la cual activa una serie de vías de transducción de señales intracelulares, cuya respuesta va a ser estimular la apertura de canales de calcio en el retículo sarcoplásmico y también la apertura de calcio en la membrana, a la superficie de membrana, ¿no? Esto aumenta la concentración de calcio intracelular, la cual va a estimular la síntesis de ATP. Muy bien, la síntesis de ATP. Este ATP sale a través de sus canales hacia el espacio intercelular, hacia la zona de la hendidura sináptica, donde va a estar allí la membrana, ¿no? Con sus receptores de las neuronas gustativas primarias. Esto va a desencadenar un potencial impulso nervioso y ya está, ¿no? Que se conduzca el impulso nervioso. Ok, pero tomemos en cuenta que no los mismos receptores no son, o sea, cada célula está especializada para cada sabor. Entonces habrá células que tienen receptores GPCR receptores acoplados a proteínas G del dulce, que son de la familia T1R1, T1R3. Del umami están asociados a las familias T1R1 y T1R3. Y del amargo T2R. ¿No? Son distintas familias para el mismo tipo de célula, pero no son las mismas. Cada célula captará pues un sabor. ¿Listo? Ok.
Y efectivamente, entonces, pues, más rápido la acción se capta el salado, tan fácil como que entre, pues, ese sodio, ¿no? Por las células tipo 1. Y luego las otras demoran más, como el amargo. El amargo es uno de los sabores más lentos en captarse, pero finalmente seguro y de gran distribución este amargo en la zona posterior de la lengua, la base y todo lo que es faringe, epiglotis, laringe, esófago, captan ese sabor amargo. Pueden captar los otros sabores, pero tienen mayor captación de ese sabor amargo. Y justamente eso es vital para nuestra sobrevivencia, es un mecanismo de sobrevivencia el poder captar ese sabor amargo, ya que la mayoría, pues en realidad, de las sustancias tóxicas o venenosas son amargas. Entonces, por eso nosotros captamos el amargo para que podamos rechazar, ¿no? Sustancias que pudiesen representar un peligro para nosotros, ¿no? Es una forma de sobrevivencia. Bien, y aquí tenemos las vías sensitivas, es decir, los nervios sensitivos, pues que conducen de acuerdo a la ubicación en la lengua. Los 2/3 anteriores, nervio facial, conduce a través de la cuerda del tímpano, una serie de nervios que ramifican, se unifican aquí y conducen por la vía del ganglio genicular y salen por lo que es el nervio facial. El nervio facial que va hacia la zona gustativa del núcleo del tracto solitario, en el tronco encefálico, sube la vía sensitiva hasta el tálamo y de ahí se dirige a la corteza gustativa, en la zona insular anterior y opérculo ventral. Bien, luego está pues el tercio posterior, conducido por lo que es el nervio glosofaríngeo, donde también pues se une lo que es la rama lingual. Pasa por el ganglio petroso a la zona pues gustativa del tronco encefálico, sube, ¿no?, hacia el tálamo y de ahí pues nuevamente hacia la corteza. Luego también la zona posterior del paladar, faringe, laringe, esófago, todas estas vías siguen lo que es el nervio laríngeo superior, que forma parte del nervio vago, y bueno, siguen la vía sensitiva hasta la corteza gustativa. Solamente aquí queda nomás comentarles que también el sentido del gusto pues tiene aferencias en lo que es la corteza a nivel de lo que es memoria, ya que también nosotros podemos guardar memoria gustativa, ¿no? De tipo asociativa, en la cual pues nosotros tenemos pues nuestras preferencias en el alimento, y justamente recordamos pues sabores antes probados y que nos permite seleccionar, ¿no?, nuestros alimentos favoritos. ¿Ok? Sigamos. Respecto al olfato. El olfato es uno de los sentidos más antiguos, evolutivamente hablando. Tan antiguo, pero tan antiguo, que parte del encéfalo anterior es el oído. Aquí corresponde a la zona del bulbo olfatorio. ¿Cómo será de antiguo? Que sus neuronas sensitivas, ellas son las receptoras. Ya no le alcanzó el tiempo para evolucionar células especializadas. De frente, las mismas neuronas sensitivas primarias son los receptores del olfato. ¿Bien? Pero felizmente tienen la capacidad de regenerarse. O sea, hay células madre en la misma mucosa olfatoria que acompañan a estas neuronas y hace posible que se dividan constantemente. Prácticamente alrededor en el lapso de 2 meses, estas células se van renovando, a diferencia, ¿no?, del resto de neuronas que están en el sistema nervioso central. ¿Bien? ¿Qué más? La discriminación permite discriminar una serie de olores. Estamos hablando que nosotros podemos discriminar, según el ser humano más o menos se ha captado, ¿no?, alrededor de 10.000 olores. ¿Mm? Sin embargo, no podemos tener pues 10.000 tipos de receptores, ¿no?, en lo que es las neuronas primarias. Entonces lo que pasa es que esto es la combinación de una serie de receptores, ¿no? La combinación de estos nos ayudan a través de familias de olores a grupos, ¿no?, y combinarse estos a su vez a poder discriminar varios olores. ¿Bien? Y bueno, también estas vías olfatorias tienen un componente
emotivo y en la memoria, ya que más allá de la corteza auditiva, se proyectan aferencias hacia lo que es la zona de memoria, en el sistema límbico, hacia lo que fue la amígdala, la zona del hipotálamo, también emotivo, ya que los olores, tenemos recuerdos de los olores y evocan emociones también, ¿no? Nos hacen recordar cosas, los olores, ¿no? Hechos pasados. Muy bien, aquí estoy mostrando estructuras asociadas al olfato. Tenemos aquí justo a la célula receptora con sus dendritas modificadas en forma de cilio a nivel de la mucosa olfatoria, ¿no? La capa olfatoria donde hay moco, y el moco permite pues que las sustancias odorantes que llegan a la mucosa se disuelvan, sean captadas, y además este moco también tiene una proteína, la proteína de unión al odorante, a la sustancia odorante, que lo capta, lo permite captar para que luego los cilios puedan, lo retienen, ¿no? Para que los cilios capten a esta molécula que ingresó, ¿no? La molécula odorante. Luego está pues la neurona, esta neurona continúa su cuerpo neuronal y el axón se proyecta a través de los orificios de la placa cribiforme para allí dirigirse, llegar al bulbo olfatorio. Acá está también la glándula de Bowman, productora de moco. Están las células de soporte, están las células madre. Y bueno, una vez que no pasan estos axones, los axones luego llegan hasta el bulbo olfatorio, donde las terminaciones hacen sinapsis con otras neuronas secundarias que continúan, ¿no? Hacia lo que es el tracto olfatorio. Entonces vemos aquí la vía, ¿no? Neuronas olfatorias del epitelio olfatorio, a través de sus axones, con lo que constituye el nervio craneal 1, pasan por la placa cribiforme, de ahí el bulbo, ¿no? El bulbo olfatorio, de ahí siguen el tracto solitario hacia la corteza olfatoria. Y allí pues se envía mensajes a la corteza cerebral para lo que es refrendar lo que es la memoria olfatoria, y también al sistema límbico, ¿no? Para relacionar con emociones también los olores. Muy bien. Nuevamente aquí estoy mostrando un poco más ampliado lo que es la mucosa olfatoria. Y podemos ver, ¿no? Las neuronas sensitivas receptoras con sus cilios, ¿no? Que van a asociar a las moléculas odoríferas. La glándula de Bowman, productora en moco. Vemos aquí, miren, recién una neurona olfatoria en vías de desarrollo, o sea, todavía está apenas, ¿no? Naciendo y desarrollándose, pero ya está proyectando su axón, por lo que es las cribas, los orificios, ¿no? De la placa cribiforme. ¿Qué más? Y acá están las células madre. Uy, ¿dónde están? Se colgó. Las células madre, ¿no? Que van a reconstituir, regenerar, más o menos pues unos 2 meses, ¿no? Viven las neuronas sensitivas primarias. Entonces, constantemente las células madre están regenerando a estas células. Bueno, luego continúa, salen los axones de estas neuronas primarias y hacen sinapsis a nivel del bulbo olfatorio en la zona de los glomérulos. Y es allí que sinapsan con neuronas secundarias, una de las más abundantes, las neuronas mitrales. Bien, que bueno, siguen el camino hacia el tracto olfatorio. Está la placa cribiforme del etmoides, axones, toda la mucosa, en fin, ahí está. Y bueno, lo que corresponde les había contado que hay muchos olores, pero que se agrupan en familias. Entonces nosotros podemos captar, gracias a estos receptores que van captando familias. Entonces podemos, de esa manera, de acuerdo a los receptores y a la, ¿no? Característica química de estos múltiples olores, podemos clasificar en la familia de olores florales, otra familia tipo madera o leña, otro grupo los frutales, olores químicos, que esto es diverso, no simplemente olor a, ¿no? Sustancias químicas, es bastante diverso. Menta, que es un grupo más estrecho del grupo de olores,
olores dulces también bastante diversos. Este es el concreto, el olor a quemado más concreto. Cítricos también amplio. Olores desagradables como el podrido, olor rancio. ¿Sí? Y bueno, ¿qué les iba a decir? Y acá, estoy haciendo ya son serio. Ahí está. Quería recalcar que no solamente, ¿no?, las sustancias odoríferas van por la vía ortonasal, es decir, ingresan por las fosas nasales, ¿no?, las narinas, y van hacia el epitelio olfatorio, ¿no? Además, es posible y llegan de todas maneras, de hecho, por una vía retronasal, por la zona nasofaringe. Y es que cuando nosotros, en realidad, cuando nosotros estamos degustando, se van liberando sustancias químicas por esta vía retronasal, que también llegan al epitelio olfatorio. Es que, bueno, en realidad, el proceso de degustación en muy buena parte corresponde al sentido del olfato. De hecho, aproximadamente el 60% de la degustación depende del olfato y solo un 40% del sentido del gusto, ¿eh? Entonces, pues es complementario este sentido del olfato con el sentido del gusto para lo que es, pues, el saboreo, degustación de los alimentos. Ok, muy bien, a trabajar. Tenemos entonces, supongo que se han dividido en dos grupos, ¿no? Tenemos el grupo A de sensaciones gustativas, grupo B de sensaciones olfatorias. Todos van a, en este momento, un momentito más, van a trabajar, ¿ok? Ahora, los de sensaciones olfatorias vayan colocando la serie 1, es decir, esos 5 alimentos que se les ha enviado, una serie, un grupo de ellos, vayan llevándolo a la nevera o al fridge, los recipientes con esos 5 alimentos, que vaya una serie, que vaya al fridge de una vez. ¿Listo? Sensaciones gustativas. ¿En qué consiste? Secar con un papel toalla, un pañuelo, ¿no? El sujeto de experimentación. Y colocar sobre la parte media de la lengua para que se disuelvan en la lengua, ¿ya? Sin que la persona lo sepa, es decir, con los ojos vendados. Y entonces tomen el tiempo en la cual se demora desde que se coloca el cristal hasta que percibe el sabor, el cristal o la sustancia, ¿no?, en cuestión, hasta que percibe el sabor. ¿Cuántos segundos demora en percibir el sabor? Se enjuaga, luego coloca en otro lado, toma agüita, ¿no? Luego lo coloca en otro lado de la lengua, y no solo va tomando en cuenta el tiempo en que se demora en percibir el sabor, sino también lo que va a hacer es calificar. Calificar la sensación, siente el sabor, pero también que lo califique la intensidad. De una cruz, y si es más intenso, hasta 5 cruces. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces puede ir calificando según la intensidad de cada sabor. Y depende de la zona de la lengua. O sea, hay zonas de la lengua donde va a sentir mayor intensidad el mismo sabor y menor intensidad en otras zonas. El mismo sabor, ¿no? ¿Listo? Y se va enjuagando la boca, transcurre. Después de cada experiencia, se va enjuagando la boca una secadita y ya. Y se lo somete a otro sabor luego, ¿no? Las 4 zonas, ¿no?, en punta, lateral posterior y base, y va calificando y va tomando en cuenta el tiempo en que se demora en captar el sabor. Va haciendo su esquema, va registrando los resultados. ¿Ya? Luego, el grupo B tiene entonces 3 recipientes para cada material, ¿no es cierto? 3 recipientes para cada material. Bueno, un recipiente de cada uno de estos alimentos se va a la nevera. Otra serie se queda en temperatura ambiente y otra serie lo va a calentar en horno microondas por 10 segundos.
Si ya lo envió a la nevera, entonces ya, hágalo pronto, ¿no? Para que pueda avanzar, si no se va a quedar. Entonces, ya está en la refri, puede empezar con la serie 1. Si todavía está demorando en la nevera, empiece con la serie 2, ¿no? Mientras la serie 1 se enfría, si es que no tuvo tiempo. Y luego al final la serie 3, calentando primero cada alimento, o sea, calienta un alimento a oler, calienta el otro a oler, porque si calienta todos a la vez, no va a servir el experimento, ¿ya? Uno a la vez. Bueno, se le acerca a la nariz una vez que se saca, ¿no? De las temperaturas o la temperatura ambiente, se acerca a la nariz los recipientes, ¿sí? Lo identifica, lo califica, ¿sí? Lo va a calificar. Primero toda la serie 1, luego toda la serie 2 y luego toda la serie 3, ¿ya? ¿Y cómo va a calificar la percepción del olor? Negativo si no hay olor, positivo si el olor es suave, 2 cruces, olor regular, y 3 cruces si el olor, no dolor, el olor es más fuerte. Califica y llena la tablita. Van llenando la tablita, observen, van pensando, ¿no? Que podrían responder aquí. Llenan el recipiente y listo. El recipiente, todas las tablas, mejor dicho. Y ya está. Entonces ahora ya está todo. Lo que van a hacer ustedes es realizar los ejercicios y presentan cámara. Mientras se van realizando los ejercicios, prenden su cámara y yo los voy registrando a todo el que vaya trabajando. ¿Ya? Entonces, el que esté listo, ya sea del ejercicio A o ejercicio B, presenta su cámara. Obligatorio que todos presenten su cámara. Pueden presentar a la vez, 4 o 5 cámaras prendidas a la vez y rinde el sistema. ¿Listo? Alisten todo, prendan cámara. ¿Tiene que ser con otra persona? De preferencia, sí. Pero apúrense, si no el tiempo pasa. Recuerden que a las 7:30 tiene que empezar la exposición de un caso clínico. Pero Doctora, disculpe, mi cámara de mí no funciona. La pongo y aparece en negro. ¿Cómo haría? ¿Le envío fotos? Yo no estoy con nadie, así que yo solita voy a hacer el experimento. ya, envíe la foto. Ya. Doctora, yo también le puedo enviar la foto porque mi cámara también está mal. No. Todo es en vivo, la cámara. Uno empieza y los demás se contagian. ¿Cómo es eso? Yo espero que todo el grupo, así como los demás grupos, sean
han prendido la cámara y se ha visto su trabajo también en este grupo. Que estamos empezando que la cámara, yo también la cámara, que no funciona. Pues, ¿qué vamos a hacer el resto también del curso? La próxima semana también hay cámara. La subsiguiente también hay cámara. Los que tienen problemas tienen que ayudar a efectivizar ese problema, ¿no? Y quien quiere pasar, se pasa con la cámara, se filma, busca celular. Entonces, busquen la manera. No, lo más cómodo es decir, no, no funciona. No, así nos estamos, o sea, es una práctica, por lo tanto, ustedes se busca que trabajen. Y esta práctica, como se puede hacer tranquilamente en casa, es por eso que a ustedes se les solicita ver el procedimiento en cámara. Doctora, yo podría presentar, soy del grupo A, de gusto. Sí. Le anoto. Doctora, Igual, disculpe. también. Tienen que presentar de 5 en 5, de 6 en 6, si no, no avanzamos. Ya. Ok, doctora. Brian, ya grupo A. Adelante, adelante, Brian. Ya, doctora. ¿Se nota? ¿Sí? Ok. Ya. Hemos hecho la siguiente un poquito como que cuando sienta algo, el sabor, me va a pegar, algo así. Ya. Pero mejor te diga cuántas cruces, la intensidad. Ajá. Ya. Le voy a poner. Ya. Presentar. Señores, tenemos el tiempo limitado, así que de una vez anímense a presentar, porque todos después se quieren animar a última hora, y ahí sí no podemos estar prendiendo 15 cámaras a la vez. Entonces, de una vez vayan avanzando. Más vale temprano que tarde, o que nunca. Doctora, también soy del 1, también ya tengo listo. Ya, adelante, su ley. Doctora, yo también quiero participar. Adelante. Pero no tengo a nadie. Estoy solita en mi casa. ¿Lo puedo hacer yo misma? Sí, ¿Sí? sí, adelante, de una vez. Como Sin les digo, vendarme los ojos. 6 cámaras a la vez, no hay problema. ¿Tiene el cuadrito? Era tiempo e intensidad, ¿verdad? Sí. Está también, ¿no lo han bajado del Blackboard? ¿Cuál? ¿Del A o del B? A ver, del A. Es del A. Este es del A, lo que estoy mostrando. No, el de abajo en la diapositiva 18. Ya. Les va a ganar el tiempo, de una vez presente en cámara. Ya van 2.
Coraima no dijo que iba a presentar. Presente. Karen, Nayeli, ¿dónde está? ¿Quién? Daniela, Carlos, ¿dónde está Durbi? Luis Alonso. Es que está congelando la serie 1, doctora. Avance con la serie 2 entonces. Adriana va a presentar. Doctor, o sea, con los hisopos, preguntita, con los hisopos, o sea, tengo que poner, por ejemplo, el café y lo tengo que pasar a su lengua. Con el hisopo, los que son líquidos. Si es el grano sólido, puede solito. No es necesidad con hisopo, sino lo coloca nada más. Ya está, son 3, ya van 3, vamos. Ok, doctora, ya he notado, voy a hacer la tabla voy a anotar la intensidad y al último le echo doble vez en el umami porque no se ha diferenciado muy bien. Ya, está perfecto. Entonces, suba los resultados, registros en la tabla y ya después compartimos resultados. ¿Ya? Listo, Ya. Brian. Apague nomás su cámara, Brian, para continuar los demás. ¿Se me Nayeli, ve? sí, Este es el Nayeli. celular. Ya, Se me ve. perfecto. Inicie. Yo lo voy a hacer sola, nadie conmigo. Ni modo. Vamos a empezar con el café. Ok. Bueno, ya lo estaba haciendo, ya lo hice lo de la punta y lo de las partes laterales. Ok, continúo. Listo, ya acabó uno de ustedes. Hay espacio, hay solo 3 cámaras prendidas. Faltan 3 más. Pasó Adriana, sí. Rápido. ¿Quién está allí? No sale. Alumnos, vamos, no se duerman, se han dormido los demás. Después todos quieren a última hora y ya no alcanza el tiempo. ¿Qué pasó con Adriana? ¿Se escapó el sujeto de estudio? Sí, doctora, se fue. Carlos, creo que Carlos he visto una imagen. No, Surama, a ver, Surama. Doctora, ¿se puede ver? Anaí, sí. Listo, Anaí. Ya. Ya, doctora. Más temprano que ha habido más problema de red.
con 6 se ha podido manejar. Están desperdiciando el tiempo los demás. Doctora, hola. Yo ya fui avanzando con algunos materiales hasta antes de prender mi cámara. Ya, sí está bien, Kimberly. Ya. Pero Doctora, ¿se me ve? salir, así que Kimberly, si te veo, Zuleika, veo a Nayeli. Kodaima. ¿Dónde está Coraima? Se ha perdido. Veo solo... Uy, ¿qué pasa? Solo veo a Kimberly. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se han ido los demás? Anaí. de repente he apretado mi parte de mi cámara, doctora. O sea, Lo he puesto en primer plano. ajá, en primer plano a mí. Ya, Ay, ahora Dios. Ahora sí. otra vez. Qué figurete, Kimberly. No, doctora. Soy yo. Mira, otra vez. Pero ¿por qué no me obedece? Ya, no te muevas. Ya, veo a Nayeli, Zuleika, Anaí, Kimberly. ¿Y dónde está Coraima? Aquí No, estoy, ¿no me ve? no, en serio. Ahora sí, ahora sí. Doctora, yo también he prendido la cámara. Soy Mayra Contreras, estoy ahí. ¿Dónde está? Mayra, ya te veo también, Mayra. Ya, Doctora, ¿se me ve a mí, Geraldine Villanueva? a ver, recién. Ahora sí. Ujú. Mayra Contreras, estoy cruzando yo los apellidos. Es Mayra Sí. Contreras. Y es Doctora, Gerald. si se nota, soy Karen. Doctora, una pregunta. ¿Cómo Karen. pruebo el vinagre? Ay, Con un hisopo. Con No, un hisopo. ¿cómo? Ah, con un Hisopo. hisopo. Ya. Voy a traer el hisopo. acabo de comer una cosa que A ver, estamos con Kimberly, Anaí, Coraima, Mayra, Nayeli, Geraldine y Karen. Al del fondo, por costado. acá. O sea, mira, esta es la lengua, Ajá. acá. Acá. Ajá. Ahí sentí primero. Ya. Vamos avanzando. Gracias, Nayeli. Ya está registrado, Nayeli, para ir rotando grupos. Doctora, bueno, ya acabé de hacer mis apuntes con mi hermano, de lo que le he colocado. Entonces, ¿puedo apagar un ratito la cámara para ya anotarlo en la computadora? Ajá. Registren su tabla, correcto. Ya, Ya. gracias. Ya Zuleika también ya terminó su ciclo. Entonces, sangre nueva. A ver, ¿cuál es la sangre nueva? Geraldine. ¿Qué pasó con Mayra? ¿Se desinfló? Doctora, Karen. estoy anotando ahorita los resultados que tengo en la computadora. Ya. ¿Qué habrá por Coraima? No te vas a equivocar, ¿ah? Yo les he colocado cosas normales, que no va a pasar nada. El vinagre está muy ácido. Ah, bueno. Es muy fuerte, ¿no? Qué feo. Entonces, está Adriana. Doctora. ¿Se me miró? A ver. ¿A No, Karen? ¿puedo presentar, doctora? Karen. No veo. Se fue Karen. Ya te veo, doctora. Ya te veo, ¿Quién? doctora. Hay una voz de No, un no. varón, pero yo veo puras mujeres. Yo. ¿Dónde está? Dice. No lo veo. Soy yo. Ah, Luis, recién Luis, ¿ves? Es que siempre pues, demora un poquito más por la caja, ¿no? Luis Torres, ya, Sí, es el grupo B, el de olfato. grupo, ya. Solo los 5 son solo los sentidos. Carances. El sentido 3. Ya. Huele. Doctora, ¿se me mira? No, solo bueno. ¿A Luis? ¿O alguien Sí. más está hablando? No, ya huele. No hay más varones. Carlos. No lo veo ¿Nada? todavía. Entonces, ¿qué dirías? No. Solo en cámara está Coraima, Geraldine, Luis y Anaí. Solo 4. Pero hay espacio para 2 más.
Solo huele. Ya. Califica, no solo huele, que califique. ¿Qué es? Agua. Ya, entonces no. ¿Qué está haciendo Coraima? Huele. Hola. Está fuerte. Hasta ahora vinagre. Ujú. 1, 2 o 3. 2. 2. Sí. Huele. Vamos, se acaba el tiempo. Cámaras nuevas. ¿No? ¿Ya? Mira, sí. No. Más rápido. Huele. Carlos, ¿sí? Carlos, sí, miro. No, ya bueno. Ya. Huele a hierbas. Ya, Doctora, 2. ¿Sí? ¿puede ver mi cámara? Ya. ¿Quién me está hablando? María del Carmen. Todavía no, María del Carmen. Abre bien, abre. ¿Puede ver? 1, 2 o 3. 2. ¿Por qué no te puedo ver? A ver. Huele. Está en cámaras Carlos, Geraldine, Luis, Huele. Coraima. Huele a queso. Vamos 1, a 2 o hacer la 3. rotación, ¿ya? ¿Listo, Anaí? Gracias, Anaí. Termina tu trabajo 2. sin cámara. Muy bien. Doctora, ¿aún no me puede ver? Huele a bombado. Huele. No te puedo ver todavía. De hecho, he apagado una cámara para... Huele, ¿yo no? Ya. Doctora, ¿me puede ver? Porque huele a bombado. No te puedo ver. Huele. Un intento más. ¿Por qué 1, 2 o 3. 3, sí. ¿Qué está haciendo Huele. Ya, 1, 2 o 3. Huele. Huele. 3. Ya. Así que se está torturando. Ya, falta el último. Listo. Huele. Gracias, Coraima. 3. Queso. Qué rico. Tenemos rotación de cámara. Huele. Pero no tan fuerte. Vinagre, pero no tan fuerte. Será 3. No sé qué es, pero tengo Ahora es Coraima rota. Bien. ¿Dónde están? Faltan. ¿Dónde está Carlos? Huele esto. ¿Otros usuarios? Guillermo, ¿quiénes son? a bombado. Milagros, no, Melina, Mayra, María Elena, María del Carmen, Madonna, Huele esto. Luis Fernando, ¿dónde están? Doctora, mi cámara sigue prendida por si se activaba en algún momento, pero parece que aún no me puede ver. Ya te puedo ver, María del Carmen. Ya, Ya. Doctora, ¿a mí me ¿Huele puede esto? ver? Soy Gabriela. ¿Yo? Nada, no. Ya, come. Huele. No aparece Gabriela. Muy bien. Ya Geraldine apagó su cámara. Ya se acabó el experimento. Rotar gente nueva. Doctora, Codaima ya terminó. ¿Puedo sacar mi cámara? Sí. Ya, gracias. Ok. Ya me puede ver, doctora. Soy Gabriela. Ahora sí. Ah, ya. Listo, Gabriela Macedo, anotamos. ¿Qué está haciendo? Ah, ya tomando agua. Gabriela Macedo. ¿Quién falta? Ya Luis terminó. Tenemos 3 cámaras. Hay espacio para uno más ahora. Doctora, ¿puedo hacer del grupo 2 uno solo? O sea, no me vendaría los ojos. Es que estoy solo.
Pero ¿por qué uno solo? ¿Cómo vas a comparar? Tú mismo, sin vendarte. Ya otra. Hazlo nomás. Solo que apúrense un poquito, ¿no? Vamos a ver. Los que ya terminaron, vayan registrando sus datos en la tabla, ¿no? En sus tablas. ¿Dónde está? ¿Quién falta? Luis Fernando. María Elena. Mayra, Melina, ¿dónde están? Nayeli ya está. Patricia. Rebeca. José Elías. Doctora, Durli, buenas Diego. noches. ¿Se me ve en la cámara? Buenas noches. Ariana, sí se te ve. No, a ver, recién va a llegar. No, Ariana todavía está el... No, no llegó a ver la cámara, sino se prendió su cuadro, pero no llegó a ver la cámara. Todavía no ha prendido cámara. Ariana, se ha ido la cámara, creo. Ya, ahora sí. Doctora, le voy a hacer con... Voy a hacerle probar. O leer mejor. Ya. Se está agotando el tiempo, solo pueden prender cámaras hasta las 7:10. Doctora, ¿se me ve? Sí, Jorge. Sí. Ya. Del grupo 2. Ya, adelante. Empiezo por los que están a temperatura ambiente. Ya. El vinagre. No se siente tan fuerte. ¿Qué está haciendo María del Carmen? Allá, en plena prueba. ¿Qué ha pasado, Carlos? ¿Terminó? Ya, registre sus datos, Carlos. Termine sus datos, Carlos. Está bien. Doctora, no tengo naranja. Estoy utilizando un limón. Perfecto. Continúa María Yauri. Sí. Avancen, avancen. Avanza Jorge. Doctora, ¿le resultados o hacemos una tabla? No, o sea, colócalos en tu tabla y luego van a presentar la cámara. Ah, lo vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ajá. Ay, ya, gracias. Doc, soy Surama, que yo soy del grupo 2, pero no tengo microondas. No puedo hacer esta vez el experimento. Lo siento. No, no hay un no posible, Surama. Es que no tengo microondas. Mi mamá dice que da cáncer y nunca he tenido. Sí, pues, pero la práctica empezaba a las 6. Entonces, antes y todo me han escrito diciendo lo siguiente: si no tiene microondas, baño María. Si no puede hacer baño María, Ya. hacía el experimento 1. Doctora, disculpe, ¿puedo presentar? ¿Puedes, cámara? ¿Prender cámara? Sí, doctora. Milagros. Adelante, Milagros. Ya ingresaste. Sí, doctor, es que Zuleika me avisó y he hecho todo lo posible por conseguir internet. Ya, está bien.
Doctora, ya le realicé ya le hice leer todos los solares. ¿Puedo apagar mi cámara? Voy a anotar los resultados. Claro que sí. Doctora, una pregunta. Tengo que hacer ambos, ¿verdad? Lo de olfato y lo de gusto, ¿cierto? Uno solo, nada más. Ok, doctora, gracias. Ya, adelante, solo un experimento, Milagros. Doctora, ¿me ve? Aquí no, pero ¿qué le has puesto a la persona de estudio? Es mi mamá y tiene una venda en los ojos. Bueno, es como una vinchita. Sí, ya vi. Está bien, adelante, Milagros. Doctora, ya terminé. Listo, Jorge. Registre sus datos. Doctora, voy a hacer el experimento número 1 del grupo 1. Buenas noches. Buenas noches. Apúrate, María Elena. Doctora, los resultados solo lo tenemos acá anotado, ¿verdad? ¿O lo pasamos a un lado? No, como les decía, lo anotan en la tabla y los que alcancemos a compartir la pantalla, se comparten los resultados. Vayan terminando, porque vamos a empezar a ver resultados, a discutir resultados. Doc, prendí mi cámara, ¿se mira? Surama, sí. Ya.
Doctora, ya terminé. ¿Puedo apagar mi cámara? Por favor, sí, justamente iba a indicar. Ya vamos a apagar en cámara, termine Milagros, Urama, ¿ok? Y entonces, Ya, doctora, gracias. listo. Bueno, ahora vamos a compartir resultados. Entonces, van a compartir la pantalla para observar los resultados. ¿Quién tiene ya la tabla de resultados? Yo, doctora, no sé si podría compartirlo. ¿Quién? ¿Brian? Sí, Ya, Brian. claro, ha sido el primero sobrado, ya tiene los resultados. Muy bien. Gracias, Milagros. Terminas de registrar tus datos. Y entonces, Brian, adelante. Comparta pantalla. Disculpe, doctora, creo que no puedo compartir pantalla. No sé por qué. Uy, qué pesado. Ya, ¿quién sigue? Digamos, ¿no? Que Brian compartió. Sigamos. ¿Quién sigue? De la experiencia A. O de repente usted me lo puede compartir, no sé, lo he puesto en el grupo. Doctora. ¿Cuál? Del Le he puesto en grupo. el chat. En el chat. Sí. Ya ves que el chat últimamente no sé por qué me está llegando lento. O sea, cada vez que tengo que salir, sí. Uy. En el chat no me sale ahora. Me sale después que termina la reunión y me llegan todos los chats. Caray. Ok, doctor. No, mira, voy a abandonar, ¿no? O sea, no. Ya, a ver, ahora sí llegó al chat. Sí. La tabla, dice. A ver. Ay, ¿por qué lo colgué todo? Ah, se han abierto 4. No se ha abierto eso, se ha abierto el correo. ¿Qué está haciendo? Uy, se bloqueó. ¿Ya salió tan grande? ¿Me ha salido la tabla? No, no es la tabla. ¿Qué me dice la tabla de sabores? Pero, ¿qué es esto? Es una tabla de azul. De azul no. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? No. Dice la tabla de sabores PPT, ¿no es cierto? Sí. Pero no me sale la tabla, sino lo que me sale es lo que me sale es otra cosa, o sea, ahorita vas a ver, ¿ya? Mira lo que sale, esto. Wow. Ya, doctor. Entonces, que un compañero comparta. Eso lo podría compartir. Ajá. O que sea. Sí, ¿qué habrá sido? Ahí está Geraldine. Geraldine, viendo resultados. Es la tabla de mi compañero. Ok. Muchas gracias, Geraldine.
Ahí, ya. Empezaré. Ya. En caso de la sacarosa o en caso del azúcar, que sería el dulce, lo sintió más en el lateral posterior. Creo que es esa. ¿Es esa? Sí. Creo que no, sí. Sí es esa, ¿no? Ya. En el lateral posterior. Y al último me dice que también lo sintió en la punta. Mm, Me sintió en el lateral posterior y en la punta más. Y en el lateral anterior y en la base no lo sintió tanto, ¿no? Pero acá yo sí le puse 3. Después, en el ácido acético, lo sintió más en lo que es la base y en el lateral posterior. Después, un poco en la punta y en el lateral anterior. En el umami, más lo sintió en el lateral posterior. Y también tengo que resaltar que en el centro de la lengua, aunque no estaba ahí, pero en el centro de la lengua. Después, por intensidad, la sal o el sabor salado lo sintió más en lo que es el lateral posterior y también el lateral anterior, ¿no? Y el café, para resaltar, lo sintió más en la base de la lengua. Ahora, si vemos por la escala del tiempo, bueno, lo sintió el ácido acético, o sea, el agrio, más rápido que todos. Eh, Al último, al final de del experimento, la noté un poco disgustionada, así algo molesta, porque justo le pregunté y me dijo que era por el sabor del café, del amargo que sentía. Será 4 minutos, 3 minutos después. Y bueno, esta sería mi experiencia más que todo. Exacto. La experiencia de Ujú, la experiencia de mi hermano. de tu hermano. Ya. Entonces, sí, pues efectivamente, en este caso, realmente el ácido acético es bastante fuerte, entonces la disponibilidad, vamos a decir, de los protones del ácido acético hace, pues, y como es en un medio líquido, rápidamente se siente el sabor, pues medio líquido, a comparación de los demás, que es sólido, que tiene que integrarse, que tiene que disolverse hasta captarlo, ¿no? El sabor. Y sí, pues correctamente el sabor café queda el amargo, ¿no? Perduran por más tiempo. Está bien. Ahora, el caso de la ubicación prácticamente sí tiene una lógica, excepto el de la sacarosa, ¿no? Que dices que, bueno, no sé, lo notaste quizás un poco menos, que en la punta se siente con mayor intensidad. Sin embargo, en toda la lengua podemos sentir todos los sabores. No es cierto que solo el dulce en la punta de la lengua, no, ¿no? Pero es cierto que mayor concentración se puede sentir hay mayor sensibilidad en la zona de la punta, porque hay mayor número de células que van a captar el dulce, ¿no? Y pues bueno, por eso pues llama un poco la atención que la zona lateral posterior lo haya captado más. Puede ser que se pueda deber, ¿no? A que al momento de diluirlo, el hecho que toque saliva, puede ser que lo haya, ¿no? Distribuido hacia la zona posterior, ¿no? Que se haya diluido con la saliva. ¿Qué más? El umami, sí, correcto, se siente en la zona, en la base central, ¿no? En la zona central, más fuerte, la sal, sobre todo en el primer tercio, ¿no? Como lo espero, a veces pues se distribuye, ¿no? Un poco más arriba. Se entiende la zona del ácido acético correcto, en la zona lateral posterior sobre todo, pero en la base, quizás como les digo, se puede a veces mezclar con la saliva, ¿no? Y el café correctamente está la ubicación que se esperaba. Ok. ¿Quién más tiene resultados? Doctora, yo. Geraldine. Yo, doctora. ¿Se ve? Yo cambié de pantalla. Solo Geraldine más, porque después tenemos que presentar olfato y de ahí toca la exposición. Ya, doctora, mi mamá sintió, hice el experimento de mi mamá y en el azúcar demoró más en sentir. En la punta lo sintió menos fuerte, en el lateral anterior y hasta la base sí lo sintió. Con respecto al ácido acético, el vinagre en la punta lo sintió más fuerte y en el lateral posterior. En el lateral anterior y en la base lo sintió menos ácido, se podría decir, y fue el que tuvo reacción al instante, en menos de 2 segundos.
El umami en la punta lo sintió menos y el anterior, lateral posterior sí lo logró sentir, pero donde más lo sintió es en la base. Con respecto a la sal, en toda la lengua lo sintió igual mi mamá. No sé por qué. Y el café también, igual ¿Sí? en todos. Sí, me dijo, estómago, estómago. Bueno, la variedad, la sensibilidad y el umbral de sensibilidad va a variar ligeramente también. Va a variar de todas maneras en todo. Respecto pues a la otra zona, es posible que al momento de enjuagarse a veces no siempre hayan secado la lengua y entonces a veces la saliva pues lo transporta de una zona a otra, ¿no? Los sabores. Y es por eso que es posible que la sal lo haya sentido en todo lado y el café en todo lado porque sin querer uno retrae la lengua, mete la lengua y la saliva pues lo mezcla todo. Y entonces igualmente lo sientes en todo lado por esa mezcla, ¿no? De la saliva. Ya es posible por eso. Porque también el sabor umami en general se siente más en la zona entre lateral posterior y base, es donde se siente más. Sin embargo, también la siente en la parte lateral anterior. Entonces, como te digo, lo que sucede es ese movimiento. Y el ácido acético, pues, es tan fuerte que de hecho que lo has sentido en todo lado, ¿no? Porque rápidamente se capta. Sin embargo, su zona de preferencia es lateral posterior. Dime, Geraldine. No, sí, sí, doctora, tiene razón. De repente es porque me metido la lengua y... Y puede ser que haya confusión, ¿no? Claro. Ya está, pero básicamente lo que estamos, el ácido acético, el umami, el café, de todas maneras se sienten, ¿no? En las zonas que corresponde y bueno, la sal, como te digo, y el café se pueden haber mezclado, ¿sí? Y la punta, pues, lo ha sentido suave, ¿no? La sacarosa, es que en realidad también la sacarosa demora en diluirse si es que la lengua está seca. Posteriormente, le ha dado suficiente tiempo para diluirse o quede restos, ¿no? De los primeros cristales de sacarosa, por lo que lo ha sentido más fuerte en la zona posterior y lateral posterior, porque recién estaba diluyéndose los cristales. Y entonces es cuestión de tiempo, no le han dado mucho tiempo para que en la punta se disuelva y después sí, ya quedó restos, ¿no? Puede ser de las otras zonas que ha confundido la lectura. Puede ser. Sin embargo, hay zonas, yo tengo, por ejemplo, se supone que solo en la punta, pero uy, el sabor dulce, yo que soy tan dulcera. Yo tengo también bastante sensibilidad en toda la lengua, lo que es el sabor dulce. Y bueno, entonces, puede ser, a veces pasa, ¿no? Que tenemos ligeramente la concentración de sabores, algunos sabores, mayor captación o un número de células en casi toda la lengua, por ejemplo. Se puede dar ese caso. Ok, listo, Geraldine. Pero de todas maneras, ¿no? Como prima, ¿no? El sabor fuerte, lo que es el ácido acético, el café, en todo lado. Ok, ahora vamos a pasar inmediatamente, si no nos gana el tiempo, que se vaya listando el grupo que le toca la exposición. Olfato, rapidito, por favor. ¿Quién puede compartir el olfato? Yo, doctora. Ya, adelante. Adelante. Ya está. Comente. Los resultados que me muestran es que en la serie 1, que es en frío, el chocolate no se podía, o sea, se percibía el olor y a temperatura ambiente era casi el mismo olor, no había mucha variación. Pero sí, cuando lo calenté, cuando se derritió en el microondas, sí se apreciaba mucho más olor. En el caso del queso, algo parecido. En temperatura normal y en el frío, tiene un olor a queso normal. Y cuando se calienta, el olor cambia. O sea, se siente un poquito más, pero el olor cambia. Ya no es el mismo olor del queso. Bueno, es como un queso, como pizza. En el vinagre, de la misma manera, el olor es fuerte. Eh, Quizás acá pude puntearlo con 3 más en el frío y en la temperatura normal. Y cuando lo calenté, el olor era
muy fuerte, tanto que lo huele y tiene que retirarlo porque es muy penetrante. En la naranja que sí, doctor. Sigue. En la naranja que utilicé limón, en el frío, el limón, yo percibí que el limón se olía más fuerte. Y mientras que cuando lo calenté en el microondas y en la temperatura normal, sí se percibía, pero no tan fuerte. Y en el caso de la hierba buena, de las hierbas, porque no sabía exactamente qué hierbas eran, en el frío y en a temperatura normal se percibe el olor regular, casi 3 más, pero yo le pongo 2 regular. Y cuando estaba caliente, no podría, no lo olía, no distinguía el olor. No sé si estará bien. Y eso Es sería. gracioso, llama la atención el último, ¿no? Bueno, en general, los Sí, vegetales, ese me parece. también cambia el olor realmente porque se expresan algunos, se resalen pues algunos olores de los aceites esenciales o los componentes que tienen, ¿no? Las que cambian ligeramente con lo que es el calor. Eso es cierto, pero usted no sabía cuál era, qué vegetales había puesto. De repente no, no reconocí eso. No sabía. Bueno, ¿por Sí, qué, ¿no? En algunos casos, ¿por qué se percibe menos olor? ¿O por qué en otros percibe más olor? Por ejemplo, ¿por qué en la serie 3 en general, exceptuando la hierbabuena, por qué se percibe más olor? Es como si se desnaturalizaran los componentes. Ya algunos se pueden desnaturalizar tan rápido, más que desnaturalizar, ¿qué podría ser? ¿Quién me dice? Cualquiera de ustedes. Las moléculas, como el agua, empiezan a haber más movimiento y por eso se convierten en gas o algo así. Volatilizan sería el término, ¿no? Correcto. Entonces, al volatilizar algunos compuestos, en algunos cambia el olor y en otros cambia la intensidad además. Se mezclan compuestos y pues se expresan con mayor intensidad. Obviamente el aceite, pues, el vinagre, perdón, rapidísimo, ¿no? Y entonces se siente ese olor penetrante, fuerte del vinagre, porque rápidamente también se volatiliza. Igual sucede con el chocolate, el queso, bueno, la naranja debió también sentirse el olor más fuerte. Quizás el caso del limón no se siente tan fuerte como es, justo por eso se escogió la naranja, ¿no? ¿Ok? Bueno, y el caso de la hierbabuena generalmente está dando resultados también más fuerte el olor, pero bueno, a veces no es la misma hierbabuena, porque esta es una aromática y algunas otras aromáticas, entonces justamente los sabores aromáticos con el calor se expresan con mayor fuerza. Entonces, esta no es una hierbabuena correspondiente, sino es otras hierbas que no son aromáticas y por eso es que no ha sentido el olor. ¿Bien? Ya está. ¿Quién me cuenta? ¿Qué tipo de receptores tenemos, contiene el sentido del olfato? Doctora, son telereceptores. Sí. Una característica son telereceptores, correcto. ¿Quién me dijo? No vi. No quería ver. Ángela Aco. ¿Ya? ¿Y qué tienen en común para cualquiera de ustedes? ¿Qué tienen en común los receptores del gusto y del olfato? Doctora, otra clasificación es de que ambos tienen quimiorreceptores. Sí, sí, ambos captan el estímulo, las sustancias químicas. Bueno, uno de ellos, pues, que está volatilizado, que está en el ambiente y ingresa, y el moco lo atrapa, pero de todas maneras es una sustancia química. Y el otro, pues, se solubiliza en la saliva, ¿no? Para permitir que nosotros lo captemos.
¿Ya está? ¿Ok? Correcto. Entonces terminamos la práctica de hoy y vamos a dar paso a la exposición. Mientras se alistan para presentar, ¿qué ha pasado? Disculpe, Rebeca Roja. No sé si me puso asistencia. Que me conecté unos minutos después de la asistencia. Ya, pues cuando solicité la asistencia, si usted no estaba, obviamente no le puse asistencia. Lo puse en el chat. No, es que, claro, sí estaba desde, me conecté a las 6:08 por ahí, 9. Es que tenía problemas con la conexión de internet. Lo puse en el chat del grupo incluso. No sé si es que lo puede revisar. Sí, reviso entonces. Ya, el grupo de exposición entonces, adelante. Ok, ¿sí se ve? Ya, doctora, ¿podemos empezar? Sí. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy les vamos a presentar el caso clínico titulado Doctora, todo lo que como tiene sabor metálico. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la introducción. Vamos a ir de algo micro a algo más macro. Siguiente. Empecemos con la estructura más importante del sistema del gusto, la unidad funcional, que es el botón gustativo. Lo podemos ver en la imagen izquierda. Cada botón está constituido por 4 tipos de células. Para empezar, las tipo 1 son las que tienen la función de soporte y sostén. Las podemos ver en la imagen de color azul. Luego están las tipo 2, que presentan pequeñas vellosidades en su extremo apical. Podemos ver en la imagen que también tienen el nombre de cilos gustativos. Estas son las que se asoman por el poro gustativo para ponerse en contacto con las sustancias que llegan de los alimentos. Luego están las tipo 3, que son muy similares a las tipo 2, pero la diferencia es que estas tienen vesículas sinápticas. Las podemos ver también en la imagen de un morado más oscuro en la parte basal, que lo que contienen es principalmente acetilcolina y catecolaminas. Por último están las células tipo 4, que son consideradas como células progenitoras, aunque también se ha especulado que sirven como interneuronas. Ahora, las células tipo 2 y tipo 3 son las que se encargan de la transmisión sensorial, pero específicamente las tipo 3 son las que realmente establecen la sinapsis. ¿Por qué? Porque como comenté hace un rato, son las que contienen las vesículas con los neurotransmisores. ¿Y cuáles son los principales neurotransmisores? En este caso, en esta unión, son 3, la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Luego vemos que estos fotones gustativos se agrupan, formando 4 tipos de papilas. Es en la imagen del medio, que son las papilas filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Las papilas caliciformes son las de mayor tamaño y son las más especializadas por su gran cantidad de botones gustativos. Por ejemplo, al nacer tenemos cerca de 270. Son las que podemos ver en la imagen de un círculo azul. Después están las papilas foliadas, que se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua. Los podemos ver de color verde. Después están las fungiformes, que principalmente se distribuyen en la punta. Estas contienen mayormente de 3 a 12 botones gustativos. Luego están las filiformes, que se encuentran en los 2 tercios anteriores del dorso de la lengua. Estas generalmente no contienen botones gustativos. Ahora, más abajo podemos ver las distintas sensaciones gustativas, que cómo se generan a través de los agentes químicos que tienen los alimentos. Por ejemplo, el sabor agrio es causado por la concentración de hidrógeno, de iones hidrógeno. El sabor salado se despierta con la concentración de principalmente los iones sodio. El sabor dulce es provocado es un poco más complejo porque es provocado por múltiples compuestos, por ejemplo, azúcares, glicoles, alcoholes, etc.
el sabor amargo es provocado por sustancias de cadena larga con nitrógeno y por los alcaloides. Y por último, el sabor umami, que en japonés significa sabor delicioso, y que se produce generalmente en los alimentos que tienen predominantemente glutamato. Este glutamato, el L-glutamato, es el secreto de las comidas que son muy adictivas. Por ejemplo, las papitas, los piqueos, las gaseosas o estas sopas de ajinomen. Ahora, también podemos ver en la imagen que hay lugares donde dice dulce, salado, ácido, lugares marcados en la lengua. Generalmente las personas piensan que solo en estos lugares de la lengua percibimos esos sabores. Por ejemplo, solo en la punta percibimos el dulce, pero esto es incorrecto. Estas organizaciones se refieren más a que cuando un alimento, una sustancia tiene pocas concentraciones de este sabor dulce, preferentemente se lo va a percibir en la punta. Pero si es un alimento muy dulce, en toda la lengua se va a sentir. O sea, todos los sabores los podemos percibir en toda la lengua. Ahora, por último, la sensibilidad gustativa de la lengua está conducida por 3 pares craneales: el facial, el glosofaringio y el neumogástrico vago. Por ejemplo, el nervio glosofaringio recibe las señales sensitivas de la rinofaringe y del tercio posterior de la lengua, mediante sus ramos faringios y su rama lingual. Ahora, los 3 pares craneales hacen sinapsis en los núcleos del tracto celitario, ubicados en la parte posterior del bulbo raquídeo. De aquí hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, hacia el núcleo ventral, posteromedial y el tálamo, en las regiones que corresponden principalmente a las zonas faciales del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. Ahora, desde el tálamo se direccionan neuronas de tercer orden hacia el polo inferior de la circunvolución poscentral. Esto en la corteza cerebral parietal. Siguiente, por favor. Pasaremos al caso clínico, el cual se trata de una paciente una mujer de 50 años. Acude a urgencias hospitalarias por causa de cefalea intensa, ¿no? Aparte de ello, sus antecedentes personales es que pues tiene colecistectomía, que esto es pues en sí la intervención quirúrgica que se realiza para extraer la vesícula, o sea, le han extraído la vesícula biliar. No refiere que de repente la han extraído por por infección, ¿no? De repente si ha estado obstruida o cálculos biliares. Aparte de ello, en tus antecedentes dice que ha tenido, bueno, tiene soplo sistólico aórtico eyectivo. Bueno, es un soplo funcional producido en la válvula aórtica, ¿no? Ya. Y aparte de ello, niega hábitos tóxicos o haber consumido alguna sustancia tóxica, ¿no? A la exploración física presenta una exploración neurológica sin focalidad. Aparte de ello, hay auscultación cardiopulmonar sin cambios con respecto a previo, ¿no? Su presión arterial ya en sí es 210 por 100 milímetros de mercurio, o sea que está muy elevado. El resto de constantes son normales. Todas las pruebas que se le han hecho son normales. Aparte de ello, se realiza un electrocardiograma de ritmo sinusal y sale a 80 latidos por minuto, que es lo normal, ¿no? Lo normal es entre los 60 a 100 latidos por minuto, con eje de 30 grados, sin alteraciones en la repolarización. Aparte de ello, se le hace una tomografía axial computarizada, ¿no? El TAC del cráneo. Y pues se ha informado como normal, ¿no? Normal. El TAC en sí pues es un método de exploración radiológica y pues que se ve, bueno, en este caso sería el cerebro en distintos planos, ¿no? Bueno, después de hacer todo esto, presentar, la estabilizan a la paciente, ¿no? La dan de alta con un tratamiento antihipertensivo, porque solamente refiere que su presión arterial está aumentada y por lo tanto se le aplica el enalapril una dosis de 20 miligramos, ¿no? Y el enalapril es una IEK, que sería un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Siguiente, por favor.
Bueno, bueno, ahí no acaba la cosa, ¿no? A los 15 días otra vez ingresa o regresa a urgencias, ¿no? Del mismo hospital, por clínica similar, ¿no? Al anterior episodio. Y aquí pues sigue presentando una presión arterial o una hipertensión de 180 a 90 milímetros de mercurio. Aparte de ello, em, em, todo lo demás es normal, ¿no? El resto de las exploraciones es sin cambio. Todas las pruebas que se le hacen es normal. Cuando se le aplica el alta, le asocian pues otro medicamento que sería la hidroclorotiazida, pues al tratamiento de hipertensivo, ¿no? Y esto con una dosis de 20 de enalapril y 12,5 de hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida se utiliza en combinación con bastantes medicamentos, por ejemplo, el enalapril, para también tratar la hipertensión arterial. Pero en sí se utiliza para tratar un edema, ¿no? Solamente. Bueno, después de ello, pasan otros meses después, ¿no? Y aquí, pues, la paciente ya no va al mismo hospital, sino consulta con su médica de atención primaria por un trastorno que reconoce como no importante, pero que afecta a su calidad de vida. Y es por ello que le dice que presenta una alteración en la percepción del gusto, tanto que todos los alimentos que ingieres tienen sabor metálico. Y pues aquí pues se le hace otra exploración neurológica, sale normal, se pautan medidas de higiene y dieta exentas de ciertos alimentos. Ya lo trata de hacer un poco metódico la doctora, de repente no ver un poco más. Después de ello, ¿qué se hace? Se revisa su medicación habitual, ¿no? O sea, la IEK que estaba tomando. Y esta IEK es sustituida por una calcio antagonista, ¿no? El amlodipino. Y pues el amlodipino, ¿qué rol va a cumplir? Pues reduce la presión arterial, al impedir, reduce la presión arterial, ¿no? Solamente, o sea, hace que el calcio deje de ingresar a las células del corazón y las arterias, ¿no? Se mantiene la hidroclorotiazida y pues también se puede decir que la hidroclorotiazida, en la literatura no existe evidencia de que causen efecto adverso, ¿no? Desde ahí podemos ver un punto de vista, ¿no? Que los efectos no son dados por los fármacos, ¿no? Aparte de ello, ¿qué más? Transcurridos unos meses más, y ya creo que es lo último para hacer un diagnóstico, persiste otra vez la clínica, se solicita un nuevo TAC craneal y pues en el mismo se evidencia que hay una lesión hipodensa, ¿no? De 3 milímetros en la parte inferior del tálamo derecho, compatible con una lesión lacunar, ¿no? Como están las imágenes, hay algo referido, no es la imagen del caso en sí, pero algo referido así debería darse, ¿no? Bueno, ya. Y pues, aparte de ello, no hay otras lesiones focales, ni signos de hemorragia, intra o extraaxial, ¿no? El sistema ventricular está centrado y de calibre normal. O sea, todo el espectro está conservado. Solamente podemos decir en el cuadrito de pruebas diagnósticas que pues en el inicio está de 210 a 100, ¿no? Está muy elevado. A los 15 días sigue elevado, 180 a 90. Y pues la presión sistólica debería ser, bueno, en sí 120 a 80, incluso puede llegar a 140. Y la diastólica de 80 a 60, ¿no? Incluso también puede llegar a 90. Entonces, de aquí se tiene que llegar a un diagnóstico con lo último dicho. Pasamos al siguiente. Doctora, buenas noches. Ahí me tocan las preguntas, pero creo que mejor al final porque todavía no hemos llegado a esos puntos para que mis compañeros puedan responder. Ok.
Continuemos. Bueno, doctora, en cuestión a lo que es el procedimiento para poder hacerle el diagnóstico a la paciente, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañero, primeramente lo más importante, lo que nos va a llamar la atención es lo que la paciente viene a referir, pero a lo que ella no le toma atención, ¿no? Lo que es el problema en el sentido del gusto, en lo que va a sentir todos los alimentos, los va a tener con un sabor a metal, ¿no? Un sabor metálico, lo cual nos va a indicar que sí existe un problema. En cuanto a lo que va a ser, podemos dar un diagnóstico presuntivo de alguna disgeusia, que va a ser una confusión del sabor de casi todos los alimentos, en este caso con el sabor metálico. Y también principalmente lo que nos va a llamar la atención es la presión arterial elevada, ¿no? Que al inicio nos va a decir que está de 210 a 100 milímetros de mercurio, lo cual va a ser extremadamente elevado, para el cual se le fueron aplicados algunos medicamentos antihipertensivos, pero luego referido esto, vuelve la paciente, si continúa con la presión arterial elevada, con lo cual se le medica o se le medica un antihipertensivo mucho más fuerte, que lo que serían los calcio antagonistas, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañero, van a evitar que el calcio ingrese a las células de las arterias y del corazón, provocando así que la presión arterial decaiga o se mantenga baja, ¿no? En su nivel normal. Entonces, para el diagnóstico, la presión arterial elevada va a hacer que se produzca, ¿no? La lesión lacunar que ya se habló antes, ¿no? Y para saber más o menos qué es una lesión lacunar, ahí podemos ver una imagen de los síndromes lacunares. En este caso vamos a tener un síndrome lacunar de tipo puro. ¿Por qué? Porque se va a realizar en el tálamo, ¿no? Y también debido a que la paciente no va a referir ningún problema a lo que se refiere con lo que es lo motor, lo sensitivo, lo motor, ¿no? La movilidad. Pero sí va a tener que ver con lo sensitivo, en este caso que va a tener que ver con lo que es el sistema, del gusto, ¿no? Entonces, también continuando, vamos a ver que la lesión lacunar, que como se mencionó es sensitiva pura, va a hacer que se produzca una isquemia en las arterias perforantes del cerebro, haciendo que en esta parte de las arterias perforantes, parte del tálamo, llegue a tener, como se mencionó, una isquemia, o es decir, un pequeño infarto. Pero lo importante es que debido a que estas lesiones lacunares puras son de tamaño pequeño, solamente van a afectar a lo que es el problema de los sentidos, en este caso, como ya lo mencioné, lo que es el gusto. Entonces, esto va a repercutir a otros problemas, ¿no? Y con lo cual se va a producir el sabor metálico. Debido a que se va a encontrar en el tálamo, como ya sabemos, los núcleos del tracto solitario van a enviar neuronas de segundo grado a la parte de la que se menciona el tálamo, ¿no? Entonces, al estar parte del tálamo afectado, va a ser que no envíe las neuronas de tercer orden, ¿no? A las circunvoluciones del cerebro, evitando así o provocando que se produzca esta sensación del sentido del gusto a sabor metálico. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, tratamiento. Primero se da el tratamiento de hidroclorotiazida más un tratamiento antihipertensivo previo con YECA. En el caso de ahora se va a dar enalapril. Por lo general, lo que da en enalapril es bastante raro que dé esta inducción a la alteración del gusto, ya que se da mayormente en el captopril. Luego, al presentar esta alteración, se le va a dar un segundo tratamiento, en el cual se van a dar medidas de higiene bucal, se le va a dar una dieta donde vamos a exentar algunos alimentos, se va a revisar la medicación bucal, en este caso van a encontrar que está con antihipertensiva, y se le va a sustituir el YECA por un calcio antagonista, ¿no? Como ya mencionó mi compañero, lo que hacía el calcio antagonista, que va a ser la amlodipino. Y también se le va a mantener la hidroclorotiazida, ya que no va a existir ni existe una evidencia de que este fármaco cause algún efecto adverso. Después, se le va a hacer un tercer tratamiento, ya que este paciente regresa con
otra sintomatología, donde se le va a tener que dar de nuevo el tratamiento antihipertensivo con el fin de que podamos asegurar el buen control tensional y para también evitar algunas futuras emergencias hipertensivas o que ocurra un nuevo accidente cerebrovascular. Y como una prevención secundaria, también se le va a añadir un fármaco antiagregante, que es el ácido acetil salicílico, un hipolipemiante, que es la artovastatina, para que las cifras de LDL sean menores de 70 miligramos por decilitro. Así como también se va a tener un control más estricto sobre los factores de riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Ya, en comentarios me gustaría agregar que para entender lo que le ocurría a la paciente es necesario saber desde los tipos de células, como explicó mi compañero, que componen el gusto, y también los tractos olfatorios, y para entender por qué una lesión de tálamo puede hacer que una paciente presente lo que es el gusto metálico. Entonces, esta es la primera parte que es importante resaltar fisiológicamente. Y la segunda viene a ser la del diagnóstico, porque es importante entender el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder saber cómo es que actúan los fármacos IECA en la paciente y de esta forma bajar la presión arterial que ha producido esta lesión de tálamo y por lo tanto el gusto metálico en el paciente. Y bueno, eso es todo, me parece. Verdad, las preguntas. Esperando las preguntas. Sí, doctora, ahorita les ponemos. Ok. La primera pregunta para mis compañeros. ¿Cuáles son las posibles causas de disgeusia? Si alguien quiere responder. La C. Sí, es una de ellas. Estas preguntas puedes marcar una o más de ellas. En la primera hay 3. ¿Diabetes más? Sí, también esa. Mal aliento. Mal aliento. Sí, esas 3. Solo en las 3. Voy a explicar por qué las 3. En la diabetes el mal aliento y la radioterapia se explican solas, creo. En la anorexia, yo busqué más información sobre si se podía presentar. Hay algunos estudios que dicen que sí, pero otros dicen que no se relaciona. O sea, la disgeusia es la distorsión del sabor. En la cetocidosis sentimos un sabor a manzana, pero no concuerda con la disgeusia, porque la disgeusia normalmente se siente un sabor
rancio o metálico. Eso solamente sería la A, la B y la C. La segunda pregunta es: ¿la sensibilidad gustativa de la lengua es vehiculizada por los pares craneales? ¿Cuáles? El Hay dos séptimo, respuestas. el vago y el La placer. La A y la C. Ajá, sí, la A y la C. Sería la A y la D. Facial, Ajá. vago y glosofaringio. Sí, exactamente. A y D. Y ya después viene: ¿por qué hacen sinapsis? ¿Dónde hacen sinapsis por primera vez las fibras del gusto? O sea, ¿dónde llegan esos pares que son el séptimo, el noveno y el décimo? En el núcleo ventral posteomedial. No, esa es una zona de la corteza. Bueno, no, es del tálamo, pero por primera vez, ¿dónde hacen sinapsis? La D. No, es otra. La C. Tracto solitario. Sí, es del así. núcleo vertebral. El núcleo del tracto solitario, las fibras del vago, de los pares craneales 7, 9 y 10 van a llegar al núcleo del tracto solitario y se van a hacer sinapsis por primera vez ahí, para luego llegar al núcleo ventral posterior medial en el tálamo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la pregunta 4. ¿Por qué se utilizaron antihipertensivos en el tratamiento? Porque la paciente tenía presión arterial elevada. Sí, exactamente. La paciente tenía ictus. El ictus es como si si tuviéramos o sea, aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro, bueno, en los vasos del cerebro. Tenemos dos tipos de ictus, un isquémico y un hemorrágico. En el caso era de tipo isquémico, porque presionaba la zona, se presentaba una lesión hipodensa de 3 milímetros en la parte inferior del tálamo derecho, y eso presionaba la zona del tálamo a donde van a llegar las fibras del gusto. Okay. El ictus, como sabemos, también presenta dolores de cabeza, alteraciones de la visión, como la paciente presentaba cefaleas intensas, que recién con los hipertensivos se redujeron. La quinta pregunta: diferencia entre ageusia y disgeusia. Sería que en la digestión hay un trastorno en el que se siente un mal sabor, y en la ageusia es la pérdida completa del gusto.
exactamente. En la disgeusia hay, o sea, hay una distorsión del sabor, pero en la geusia no se siente el sabor. Y esas fueron las preguntas. Gracias. Es todo, ¿no? Ahora sí. Ya, bueno, se pasaron unos 2, 3 minutos. Pero bueno, los felicito, ha sido uno de los mejores casos clínicos de la jornada del día de hoy. Bien, y en general, está muy bien. El tiempo, siempre debemos ajustar el tiempo, por favor, ¿no? Para que todos tengan el mismo tiempo. Ya está muy bien, ya vi buenas respuestas, han respondido sus compañeros, entonces están pilas a pesar de ser las 8 de la noche, está muy bien. Bueno, solo me queda, por favor, Zuley, que escucha bien, y ustedes de paso también escuchen. Hay que quedar el día y hora del segundo examen, la segunda práctica calificada, ¿no? El que le corresponde a los 10 puntos. Conversando con los otros grupos y viendo las fechas, no tienen que retrasarse mucho. Entonces puede ser de este domingo al otro, el domingo 13 a las 9 de la noche, o el martes, igual que la vez pasada, el martes 10 de la noche. Entonces, pónganse de acuerdo, Zuleika, llévate la impresión de tu grupo y te pones de acuerdo con las otras delegadas para quedar. Zuleika, escuchas, ¿no? ¿Estás, Zuleika? ¿Estás, Zuleika? Sí. El Puede martes ser. o el domingo, ¿verdad? Martes 15 a las 10 de la noche, como la vez anterior, o el domingo 13 a las 9 de la noche. Sácame una duda, ¿ya han quedado los horarios de los exámenes teóricos? De por sí queríamos guiarnos del cronograma que hicimos para la primera fase, pero es esperar ahora que todos los doctores confirmen que va a ser igual que la primera fase. Ya, ay, porque un grupo me decía, no, sí, ya hemos quedado es el mismo horario, otros que no sé, por fin. Pero entonces, para mí lo más seguro es que sea el domingo 13, porque si es el martes puede haber cambios, pero traten de elegir. Ahora, si hubiese cambios, hubiese problemas el martes, siempre mejor se quede el domingo 13 a las 9. Pero otros me dicen, otros grupos me decían, no, que sea el martes igual que la vez pasada, porque el martes tienen en la mañana, dice un examen, entonces que sea a las 10 de la noche. Pero como te digo, no sé. Entonces, vean la situación, pero no abandonemos el domingo 13, no vaya a ser que se vaya a cruzar. Pero de todas maneras, queden bien esta semana pronto para que otros cursos, ¿no? Si hay otros cursos, díganle, no, ya está ocupada la fecha. Pero queden el domingo 13, 9 de la noche o el martes 15, 10 de la noche. Quedan con las delegadas e inmediatamente me avisan y como les digo, a veces no me gusta atrasarme en colocar las fechas porque se empieza a cruzar con todo, pero si con anticipación reservamos, ¿no? Hora y fecha, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, aunque es más probable que sí sea el martes porque queremos respetar lo que ya habíamos organizado en la primera fase, porque en la primera fase todo encajaba. Ya. Puede ser, entonces puede ser, sí, es factible entonces el martes a las 10 de la noche, pero conversa con tus compañeras delegadas y pues qué opinen también tus compañeros del grupo, por eso te lo digo ahora, ¿no? Que están escuchando todos. Ya, doctora. Muy bien, me cuentas entonces apenas las novedades para yo también planificar. Muy bien, eso sería todo, también te escribo por WhatsApp, igual se preparan, activan cámaras, sobre todo los que no han activado ahora, para lo que es la práctica de visión de la próxima semana. ¿Ok? Está bien. Ok, a descansar. Adiós con todos. Adiós, doctor. Feliz fin de semana.